Katia Natalia Miranda nació el 13 de marzo de 1990. Era la hija mayor del matrimonio entre Hilda Jiménez y Edwin Antonio Miranda, donde este era capitán de la Fuerza Armada de El Salvador y para el momento de los hechos él era el encargado de la seguridad del presidente de la República. Para el 3 de abril de 1999 era época de Semana Santa, por lo que la familia de Edwin, que eran más o menos 20 personas, organizan una salida familiar. La idea era ir a la casa del papá de Edwin, es decir, del abuelo de Katia, llamada Carlos, ya que este tenía una casa en una playa. Hilda y Edwin no se iban a quedar esa noche ahí, sin embargo, tras una discusión, Edwin logró convencer a Hilda para que dejara también a las niñas en ese lugar. Hilda no se podía quedar porque ya se había comprometido para realizar unas actividades con la iglesia. Pero es el 4 de abril, es decir, al día siguiente, donde Hilda recibe una llamada por parte de los familiares de Edwin informando que Katia había fallecido, pues ella se había ahogado. La teoría es que ella había salido en la madrugada a caminar por la playa y se había ahogado, y el cuerpo había aparecido en una playa cercana. A Hilda le pareció muy raro esta teoría porque Katia era una niña muy juiciosa y no hacía nada que sus papás no aprobaran. Sin embargo, a pesar de todo el dolor que ella estaba sintiendo, no cuestionó esta teoría, por lo que le dio entierro a su hija. Al pasar los días, la mamá de Katia empezó a sospechar sobre esta teoría, algo no le cuadraba, y además tenemos que tener en cuenta que prácticamente toda la familia de Edwin hacía parte del ejército o de la policía, por lo que Hilda presionó a las autoridades para que investigaran cómo se tenía que haber investigado este caso desde el comienzo. La primera versión que dio Edwin es que ese día todos habían acordado de acampar cerca a la playa y justo el papá de Edwin, es decir, Carlos, tenía una tienda de campaña que no era muy grande, por lo que Edwin le había tocado abrir el cierre de la tienda de la campaña para poder sacar los pies y así dormir tranquilamente con sus dos hijas. Y por eso, como había dejado el cierre abierto, Katia había aprovechado en la madrugada a salir a caminar y es ahí donde había sucedido estos hechos. Sin embargo, era una versión bastante cuestionada, pues Carlos, es decir, el abuelo de Katia, era una persona muy adinerada, por lo que toda su casa estaba rodeada de alambre de púas y además también tenía dos hombres que estaban custodiando esta casa, por lo que era bastante extraño que una niña de tan solo 9 años pudiera superar todas estas barreras sin que nadie se diera cuenta. Al empezar las investigaciones, primero se supo que Katia había fallecido durante la madrugada, pero las autoridades llegaron hasta las 11 de la mañana, lo cual dio varias horas para que el cuerpo y la escena del crimen fueran manipuladas. De igual manera, el cuerpo de la menor había sido movido, y quien lo hizo fue un trabajador de Carlos y lo hizo porque la marea había empezado a subir, y como supuestamente la niña había quedado a la orilla, temía que el agua se pudiera llevar el cuerpo. Otra cosa que fue bastante cuestionada es que la ropa con la que la menor había dormido ese día, que era una camisa blanca y un pantalón corto, el abuelo de Katia la había mandado a lavar y obviamente pues esto eliminaba cualquier evidencia física que hubiera en esta ropa. Y además de esto, el cuerpo de Katia también fue manipulado, pues fue llevado en el auto del abuelo de Katia desde la playa hasta las oficinas de medicina legal para que le realizaran la autopsia. Para empezar, era algo muy extraño que manipularan la escena y el cuerpo de Katia de esta manera, porque eran unas personas que no estaban alejadas del manejo de las escenas o de crímenes violentos, por lo que fue bastante cuestionado en la manera en cómo ellos actuaron. E incluso entre los familiares se encontraba una persona que era un subcomisario, que era una persona muy conocida en Salvador, precisamente por conocer cómo es que se debe llevar una escena del crimen, a lo cual él se defendió que simplemente dos soldados rasos no le habían hecho caso a sus órdenes y por eso es que la escena y el cuerpo de Katia habían sido manipulados de esta manera. Algo insólito que pasó en este caso es que un mes después de los hechos, los forenses apenas fueron a recoger pruebas o a recolectar todo tipo de evidencia, cuando obviamente por el paso del tiempo ya se habían perdido muchas de estas.
Algo que también alteró mucho la investigación es que la carpa donde había dormido Katia y su papá esa noche junto con su hermana había sido trasladada a otra casa y misteriosamente esa casa había sufrido de un incendio, por lo que muchas personas empezaron a creer que había sido un incendio provocado, pero finalmente las autoridades no pudieron comprobar esto. Cuando por fin salió la autopsia, que fue muy demorada, se dio a conocer la causa de muerte, donde se descartó que Katia no había muerto ahogada, pero la tráquea y los pulmones estaban llenos de arena, por lo que hacía pensar a los investigadores que la menor había muerto por algún tipo de asfixia, y creían que habían metido la cara en la arena hasta que ella había dejado de respirar. También se dieron cuenta que habían algunos golpes y signos de abuso sexual. Tras esta autopsia era obvio que necesitaban encontrar los culpables de este hecho, por lo que la familia Miranda empezó a decir que obviamente ya no se trataba de un accidente, sino que se trataba de un hecho violento, pero que los autores de este crimen no se encontraban dentro de esta familia, porque ellos empezaron a recordar que ese día todos se sentían sedados y al sentirse sedados habían aprovechado para secuestrar a la menor. Es decir, la familia Miranda decía que habían cometido este crimen contra Katia simplemente por venganza, ya que las personas que se encontraban en este lugar pertenecían a instituciones como la policía y el ejército y además eran personas muy adineradas. Para el año 2000 se dio una orden de aprehensión contra Edwin por no cuidar bien a su hija y contra Carlos Miranda por abuso sexual y asesinato de la niña, y se llegó a capturar a 2 empleados de la finca por encubrimiento. Carlos siempre negó estos cargos y prácticamente la defensa se basó en decir que Carlos no había hecho esto, sino que había sido un sicario, y este sicario lo había contratado una persona llamada Dorotea Maradiaga. Maradiaga era una persona que desde ya hace muchísimo tiempo le quería hacer daño a Carlos y por eso había contratado a este sicario para cobrar venganza, y le había sido fácil coger a la niña. Y además de esto, la familia Miranda tenía un testigo que ayudaba a acreditar esta teoría del sicario. Sin embargo, la persona que iba a testificar a favor de ellos dijo que esto no era verdad, que el abuelo de Katia había pagado para testificar a favor de ellos, pero que en realidad quien había hecho esto había sido Carlos. Y a pesar de que existían tantas pruebas en contra de Carlos y en contra de Edwin, ellos fueron dejados en libertad por falta de pruebas. En el año 2008 los abogados de Hilda cambiarían de nuevo la versión y dijeron que Carlos no había sido el autor de los abusos sexuales que sufrió la menor, sino que había sido su propio papá, y esto por el testimonio que dio la hermana de Katia, pues ella dijo que cuando sucedió todo esto el papá de Katia le estaba dando besos con lengua y en la boca a su hermana, y por eso se cree que el papá de Katia fue el autor de los abusos sexuales contra la menor. Para el año 2009 a Carlos de nuevo se lo llevó a los estrados, pero por el delito de secuestro, ya que no se le podía otro delito porque ya había sido liberado por el delito de homicidio y por abusos sexuales. Y en el año 2011 se le declaró culpable y le dan 13 años y 8 meses de cárcel. Pero en el 2014 Carlos obtiene la libertad, ya que dijeron que el crimen de Katia no cumplía los requisitos para hacer un secuestro, por lo que terminó libre. Sobre este caso, y ya para terminar, pues es evidente que es un caso que no está resuelto y hay muchas teorías sobre este caso. Una de ellas es que, bueno, el abuelo, es decir, Carlos, fue quien cometió los abusos sexuales contra Katia y la asesinó de esta manera. Otra es que fue el mismo papá que cometió los abusos sexuales contra su hija. Y otra teoría es que dice que Edwin, como para ese momento tenía relación con el presidente de la República, era amante de la esposa del presidente y que fue el mismo presidente que mandó hacer este crimen. Así que llegamos al final de este caso, que es un crimen que realmente dudo, creo que algún día se resuelva porque hay mucha corrupción en este caso. Y para finalizar, la mamá de Katia está en el extranjero, ya que ha recibido muchas amenazas a lo largo de este año. Así que nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse, activar la campanita, así que